Hoy tenemos como invitado al doctor Roberto Ayala, sociólogo con estudios en filosofía. Tiene un doctorado en estudios de la sociedad y la cultura. Hoy vamos a hablar y aprovechar su tiempo para hablar de este libro que salió el año pasado, que se titula Sociología Histórica del Torrijismo. Si bien este libro salió el año pasado, es el resultado de años de estudio, de lecturas y de investigación. Vamos a iniciar con este diálogo, esta conversación con el doctor Ayala, preguntándole cómo fue que se gestó esta obra. Esa sería la primera pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, agradecerte, Abdiel, la invitación, la oportunidad para conversar sobre el libro. Eh, y bueno, con respecto al tema de cómo se gestó este trabajo, bueno, es una historia bastante larga, eh, porque eh, comenzamos a... Hace parte de un proyecto conjunto que teníamos con Olmedo Beluche hace, vamos a ver, unos 30 años, ¿no? Alrededor de unos 30 años, un poquito más tal vez, por ahí. De un proyecto que teníamos eh, como sociólogos y para generar un proyecto de investigación y apuntalar las condiciones de una vida muy maltrecha después de la invasión, ya por el año 91, 92, con problemas de empleo, etcétera. Estábamos pergeñando un proyecto de investigación y digamos que esta parte era la parte que me correspondía. Al final, bueno, eh, Olmedo, el profesor Beluche, desarrolló más temprano su parte, que es el trabajo cuyo texto lleva por título 10 años de luchas sociales y políticas en Panamá. Digamos que esa era, digamos, la parte que le correspondía al profesor Belucci, o sea, a partir de los años 70, a partir de final de los 70 en adelante. La parte mía eran los antecedentes del golpe de Estado de los años 70. Por circunstancias de la vida, el profesor Belucci desarrolló su proyecto y el mío quedó un poco engavetado, en proceso. eh, Llevó años de estudio, de lectura, ¿m? Hasta que finalmente alcanzó una forma aceptable y satisfactoria. Eh, Ahora, lo interesante de esto es que el texto, aparte de los años de trabajo que llevó, con interrupciones prolongadas para dedicarme a otras cosas, la maestría, bueno, en el año 94 me vine a Costa Rica a hacer la maestría, y luego después el doctorado, y bueno, muchas cosas se interpusieron hasta que finalmente, allá por el año 18, cuando fui al Congreso Nacional de Sociología en Panamá, y el ya fallecido profesor Gandásegui, que fue mi director de tesis en licenciatura en Sociología en Panamá, Gandásegui, fue mi director de tesis. El doctor Gandásegui, de apreciada memoria, digamos, me invitó a participar en la mesa, en una mesa del Congreso Nacional de Sociología, para presentar el capítulo sobre los antecedentes del golpe de Estado. Porque el libro se publicó primero como tesis de maestría en el año 96, ¿no? Es la primera elaboración, la primera redacción, digamos, es del año 96, ya contenía este capítulo sobre los antecedentes del golpe de Estado, que además este capítulo se había publicado en solitario en la revista de Estudios Centroamericanos de la Universidad de Costa Rica, ya por el año 98, 99. Bueno, a Gandassi le había parecido muy interesante ese capítulo de antecedentes. Me invitó a participar en una de las dos mesas que se hicieron en el Congreso que por cierto compartí con el profesor William Hughes, y si mal no recuerdo, usted fue el moderador de la actividad. Si mal no recuerdo,
en ese congreso. O puede ser que la memoria me traicione. Pero en todo caso, a raíz de la presentación de ese capítulo sobre los antecedentes, bueno, me volvió la idea de publicar el trabajo completo, ¿no? Y a partir de ahí comencé a recopilar material actualizado, con el objetivo de revisar el texto, que ya en ese momento tenía nada menos que 22 años de haber sido publicado como tesis. Entonces, siempre tuve la idea de publicarlo, pero bueno, en Costa Rica no tenía sentido por el tema y en Panamá no se había dado la oportunidad. A partir del 2018 decidí entonces, permiso, la batería. A partir del 2018, entonces decidí embarcarme en la tarea de publicarlo y entonces recopilé material actualizado, publicado con posterioridad a la versión de tesis del libro y finalmente en el año 2021 eh, decidí comenzar a revisar el texto y a redactar las partes, los agregados, y el resultado fue no una modificación del texto original de la tesis, no, tengo que decir con cierta satisfacción que no tuve que modificar ninguna de las hipótesis o caracterizaciones que están presentes en el trabajo de tesis, pero sí, digamos, había un trabajo aparte de la redacción, ¿no? La transición de una escritura tipo tesis a una escritura tipo libro, hacerlo más ágil como libro, pero aparte de eso sí había materiales novedosos, avances, publicaciones de todo tipo, incluyendo del profesor Gandásegui, del profesor Beluche, de, bueno, una cantidad de gente, Castillero Calvo, bueno, en fin, el mismo William Hughes, etcétera, de una cantidad de gente que hizo aportes, digamos, que ha aportado en estos años sobre la reflexión sobre el golpe de Estado y la experiencia político-social de los años 70. Entonces, para terminar, diría que algo que me interesa recalcar es que este libro tiene tres fuentes, es un resultado de tres fuentes. Uno, mi experiencia vital. Yo soy un adolescente de los años 70, ¿no? Tenía 10 años cuando el golpe de Estado y viví como adolescente todo el periodo de lo que yo eh, denomino torrijismo, que para efectos del texto es un proceso que se extiende entre finales de los años 69, del año 69 y el año 78, más o menos hasta la muerte de Torrijos. Ese es el periodo al que me refiero con el término torrijismo, propiamente dicho. Entonces, evidentemente, fui un adolescente de la época, viví como adolescente los mejores años de la experiencia político-social de los años 70 y también el ocaso del experimento, de la experiencia. En segundo lugar, tengo que decir que también el texto abreva en mi temprana experiencia como militante, como joven militante de izquierda en el movimiento estudiantil panameño desde los años 75, ¿no? Yo vengo de la militancia de la izquierda, digamos, trotskista, vinculada, organizada alrededor del Partido Socialista de los Trabajadores, y en esa formación, en las filas de esa formación, participé, digamos, en eh, la actividad política en las filas de la oposición de izquierda a el régimen militar en sus distintas fases, tanto en la fase de Torrijos y la negociación del nuevo tratado, y, claro, por supuesto, también en la fase de lucha contra la brutal deformación
o degeneración de la fase norieguista del régimen militar, ¿no? Y la tercera fuente de este trabajo es mi formación como sociólogo y como académico, como intelectual, porque el trabajo también requiere una elaboración intelectual, ¿no? Teórico-metodológica, eh, que garantice, digamos, su valor, el valor explicativo e interpretativo del texto, ¿no? Es decir, la profundidad conceptual, teórico-metodológica y un encuadre ontoepistemológico que le dé solidez a el modelo explicativo, a la captación, ¿no?, intelectual del fenómeno del torrijismo. Eso. Sí, en efecto, yo estaba en esa mesa en aquel entonces. Bueno, por invitación también del propio Marco Gandásegui, del cual tenemos los mejores recuerdos. Bien, mire, muy a menudo encontramos por un lado una idealización del torrijismo y por el otro se demoniza. En ese sentido, ¿cómo se ubica su libro ante estos dos extremos, teniendo en cuenta que la temática central del texto es precisamente sobre el torrijismo? Bueno, justamente parto en el texto de una delimitación respecto de estas dos versiones muy sesgadas. Uno de los objetivos de siempre de esta eh, exploración o abordaje histórico-crítico del torrijismo fue justamente desmarcarse de lo que podríamos, tanto de lo que podríamos llamar como leyenda rosa o dorada, como de la leyenda, digamos, negra o eh, satanizadora del torrijismo, ¿no? Eh, entonces, ni, ni la idealización ni la satanización del torrijismo, sino captarlo en su construir un concepto histórico-crítico de lo que fue la experiencia, con sus luces y sus sombras, que las tuvo ambas, luces y sombras, a todo lo largo del periodo que yo propiamente denomino torrijismo, para no hablar de los 21 años del régimen militar, ¿no? Que, repito, y esta es una cuestión fundamental, en el abordaje del periodo completo, yo parto de que hay una distinción, dos momentos distintos, claramente delimitados, entre la fase propiamente torrijista y el periodo de conducción digamos, de imposición de la persona y el poder político de Noriega. En mi opinión, el régimen tiene distintos momentos con fases de transición, tanto al comienzo como al final. eh, Cambió, ¿no? Cambió, evolucionó la experiencia con sus luces y sus sombras. Entonces, ese es el objetivo, era construir una aproximación eh, lo más eh, precisa posible, lo más descentrada posible, lo más eh, objetiva posible en el sentido de una formulación que aspira, si lo logra o no, depende de la recepción y la recepción crítica, pero que aspira a construir eh, un concepto acerca del torrijismo que sea capaz, que sea una buena aproximación a lo real, a la experiencia real, cosa que se va a establecer que solo se puede establecer en el debate público entre los especialistas y el público en general, ¿no? Que es lo que hacemos siempre en la construcción del conocimiento científico, ¿no? Se elabora un producto y solo en el debate público se puede establecer su valor de verdad, o sea, su capacidad de aproximarse a captar lo real, ¿no? Con
con cierto descentramiento respecto de la subjetividad del sujeto investigador. Listo. Exactamente, es necesario el diálogo crítico para poder que se desarrollen las mismas ideas en sí. Como señalaba, el tema central es el torrijismo y, y obviamente el golpe de Estado. Podríamos abordar un poco los antecedentes del golpe y el golpe mismo y cómo esto impacta en las condiciones y en el desarrollo, en las condiciones de las gentes, pero también en el desarrollo del país, teniendo en cuenta que podríamos decir que hay un antes y un después del golpe de Estado y de el desarrollo del torrijismo. El tema de los antecedentes del golpe de Estado es harto complicado porque se requiere articular distintos planos temporales, ¿no? Es decir, hay factores inmediatos y hay elementos mediatos en la explicación de cómo se llegó a el golpe de Estado, ¿no? De 1968, que, y aún más interesante aún, es cómo a partir de un golpe de Estado como el del año 68, el fenómeno político evoluciona a lo que llamamos propiamente el torrijismo, que es un experimento nacionalista popular, ¿no? Peculiar, peculiaridades me voy a referir más adelante, pero un proyecto político-social enmarcable dentro de la tradición de nacionalismo popular latinoamericano, que en un país como Panamá parecía altamente improbable por las características de la formación social y económica, por, digamos, el clima político-cultural del país, ¿no? Ampliamente hegemonizado por pequeñas élites oligárquicas, ¿no? Que organizaban clubes políticos, ¿no? Que es la denominación que usa un informe de la Embajada Norteamericana de los años 60 con respecto al sistema político panameño, ¿verdad? Un conjunto de clubes políticos controlados por familias ricas locales. Pero decía que el tema de las, los antecedentes o las causas y condiciones del golpe de Estado del 68 tienen distintos niveles, ¿no? Esa es la razón por la cual los primeros capítulos del libro, que dicho sea de paso, el mío tiene una portada un poco distinta porque la primera portada, que es la que usted tiene, luego se modificó porque no me gustó la portada que hicieron inicialmente y se modificó. Eh, pero, por ejemplo, el primer capítulo del libro tiene como título Carácter de la formación económico-social y Estado. Y el segundo capítulo es el de antecedentes. ¿Por qué colocar un capítulo bastante extenso, ¿no? De 60 páginas, relativamente extenso, sobre el carácter de la formación económica, social y la cuestión del Estado en Panamá? Porque la crisis social, política, que no económica, ojo, porque los años 60, en una aparente paradoja, los años 60 fueron bastante buenos económicamente en Panamá en términos de crecimiento económico, incluso de diferenciación social, de comienzo de la intervención del Estado en la economía, acorde con las prácticas y tendencias políticas de la época, ¿no? Había un incremento generalizado de la intervención del Estado en la economía, tanto en los países capitalistas avanzados como en la periferia capitalista, particularmente latinoamericana. Pero, ¿por qué comenzar con un capítulo sobre la formación económico-social y el Estado? Bueno, porque la crisis sociopolítica de los años 60 en Panamá está muy en relación con las características de la formación social y económica. Ahí entra el tema del transitismo, al que no me voy a referir demasiado porque es un tema ampliamente trabajado en
entre los académicos y la intelectualidad panameña. Y aquí tengo que decir, hacer un pequeño paréntesis, para reconocer las deudas de este trabajo. Este trabajo tiene una enorme deuda con una gran cantidad de investigadores, académicos, intelectuales panameños, ¿no? No voy a comenzar a mencionar nombres, pero están casi todos recogidos en el índice del libro, perdón, en el índice de la bibliografía del libro, que es muy amplia, y podemos tomar nota, revisando la bibliografía, que hay alguno que otro autor y algún que otro texto que se me quedó por fuera seguramente. Espero remediarlo en una segunda edición si se da la oportunidad. Pero la bibliografía del libro muestra el enorme, el ingente trabajo de investigación, de reflexión y de publicación que se ha hecho en Panamá durante décadas, ¿no? Sobre la historia del país, de la sociedad panameña, que es un monumento que francamente a mí, ¿no? Me llama la atención porque es un trabajo colectivo de construcción de identidad, ¿no? Por ahí hay una frase, creo que de Castillero Calvo, que dice que los historiadores contribuyen a configurar la identidad de un país. Yo la parafraseo diciendo que los historiadores y los sociólogos y la gente de ciencias sociales contribuyen a configurar la identidad de una sociedad, ¿no? Entonces, el trabajo realizado es enorme, ingente, y mi trabajo abreva de eso. Y no está más nunca decir que en particular tengo deudas, una deuda importante con el profesor Beluche, con el cual comparto, como digo, en la introducción del libro, con el cual comparto una orientación teórico-metodológica, político-ideológica, ¿no? Y, digamos, sus trabajos me han ayudado mucho a avanzar en la comprensión del fenómeno del torrijismo. Por supuesto, hay otros autores como Gandásegui, ¿no? Eh, y Castillero Calvo, bueno, los que están mencionados ahí al final, que han sido fundamentales para este trabajo. Sobre el tema de los antecedentes, entonces decía, hay elementos de la historia larga del país desde la colonia, el tema del transitismo, ¿no? El tema del transitismo es importante porque es la base de la estructura económica y social del país y por tanto también de sus élites, ¿no? De los intereses de la pequeña élite del istmo, antes de la ruptura del pacto colonial con España y luego durante los 80 años de pertenencia a la Gran Colombia o a Colombia, y luego en el momento de ruptura con Colombia a través de la mediación de los intereses norteamericanos con la construcción del canal. Entonces, el transitismo es cualquier persona, cualquier investigador o investigadora que quiera avanzar en algún punto específico o en la generalidad de la historia del país, tiene que tomar en cuenta el tema de cómo el transitismo, como vocación, comillas, ha moldeado, condicionado las dinámicas, la estructura económico-social y las dinámicas político-culturales del país, ¿no? Yo hago una distinción entre transitismo como deformación ideológica y el tema eh, em, de la dimensión de tránsito de la formación económico-social. Yo creo que hay que cuestionar el transitismo como ideología constrictiva, limitante, pero eso no es lo mismo que renunciar a el factor de tránsito que la posición geográfica del país impone en su formación social y económica, no importa cuál sea la estructura de, de, del modelo económico y de acumulación y crecimiento que impera en el país. Es decir, cualquier sector y cualquiera sea la estructura de base de la socioeconomía panameña, el tránsito seguirá desempeñando un papel muy importante en la economía del país. De lo que se trata es de evitar el transitismo, ¿no? El transitismo como deformación limitante, ¿no?
No es lo mismo el transitismo como deformación limitante que la vocación de tránsito como elemento fundamental de la formación social y económica. Entonces, con ese elemento histórico de larga data que proyecta su sombra hasta el presente, su sombra o su luz, en los años 60, además, hay otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con las circunstancias en las que surge el país. Lo voy a decir rápido. Eh, cualquier, eh, cualquier afirmación gruesa que formule, hay que contrastarla con el texto, donde está más elaborada, pero para efectos de esta entrevista o esta conversación, uno podría decir que eh, las condiciones peculiares en que el país surge, ¿no? Separándose de Colombia, muy mediadas por los intereses norteamericanos vinculados a la construcción del canal interoceánico, ¿no? Hizo con que, como todo, como han dicho múltiples investigadores panameños, el país, el Estado panameño naciera condicionado por la presencia norteamericana. ¿Mm? Condicionado y limitado por la presencia norteamericana en el país en todos los aspectos. Yo agrego una distinción, una precisión, y es que el país no solo surge en función de los intereses de la construcción del canal, sino que además en el momento de su surgimiento, digamos que es una sociedad muy elemental, ¿no? Es un aspecto que me parece que se discute poco en Panamá, se discute bastante lo de la injerencia norteamericana en la secesión respecto de Colombia y, y los acontecimientos que moldearon ese resultado, pero se habla menos, me parece, menos de lo que se debiera, de lo muy elemental que era la sociedad panameña tras el acto de secesión, ¿no? Digamos que eh, la vida en el departamento panameño de Colombia era una vida muy limitada, ¿no? Era un departamento pobre, distante del centro de Colombia, Bogotá, etcétera, etcétera. El departamento era bastante pobre y eso hace con que recién después de la secesión se cree un colegio secundario, ¿no? Como el Instituto Nacional o el Artes y Oficios. Es decir, está todo por hacer. Está todo por hacer. La ciudad de Panamá era un poblado muy pequeño en el momento de la secesión, ¿no? Con una economía muy elemental en el campo panameño, etcétera, y encima saliendo de un conflicto militar como el de la guerra de los 1000 días, que tuvo efectos muy fuertes, impactos muy fuertes en la estructura económica y social del país, ¿no? Entonces, ese elemento, el hecho de que el Estado panameño comience su andadura eh, mediado por la intervención norteamericana, y con todas las limitaciones que eso va a suponer durante décadas, además del carácter muy básico de la estructura económica y social panameña de comienzo del siglo XX, hace con que las primeras décadas del país sean eh, muy dificultosas, de una gran dependencia de Estados Unidos. Ahí, en esos primeros 30 años, descolla la figura de Belisario Porras, ¿no? El primer gran referente político de la historia del país, eh, pero las tensiones y desequilibrios iniciales ya hacen crisis, digamos. Bueno, hay distintos momentos de crisis en esos primeros 30 años, ¿no? Eh, y entre ellas la huelga inmobiliaria del año 25, vamos a ver si no me equivoco del año, el 25, ¿verdad? Eh, y después lo de Acción Comunal en el año 28 muestra que en los primeros 25 30 años de existencia del país ya se habían acumulado suficientes elementos de tensión y luego, bueno, eh, a partir de comienzo de la década del 30 y de la acción y del evento de Acción Comunal, se abre en Panamá, en mi opinión, una especie de crisis política crónica. Si es que no estaba presente desde el comienzo,
del origen del Estado panameño. El Estado panameño nace condicionado, limitado, ¿no? Por sus insuficiencias internas y por la intervención norteamericana. Poco a poco va tomando forma la estructura social interna en las primeras décadas, pero justamente a medida que el Estado panameño va dándole forma a la sociedad, comienzan a aparecer nuevas tensiones y específicamente tensiones con la relación con Estados Unidos, ¿no? La participación de la pequeña élite local en los beneficios generados por el canal, de la cual había sido marginada por Estados Unidos. Es decir, el país surge para construir el canal, pero la presencia norteamericana margina a la pequeña burguesía panameña de lo principal de los beneficios de la operación del canal. Y esto va a ser un elemento de tensión en los años 30 con el tratado firmado por, ¿cómo se llama? El gobierno de Armando Arias, y después con el otro tratado o convenio firmado por el gobierno del señor Ramón Cantera, etcétera, etcétera, que muestra que hubo a lo largo de esas décadas tensiones fuertes entre la política norteamericana, muy torpe, hay que decir, muy torpe, y las frustradas aspiraciones de mayor participación en los beneficios del canal de la pequeña élite local, los empresarios, familias ricas, etcétera, etcétera, que se habían apoderado del país, de sus mejores tierras, es decir, se la habían repartido, etcétera, etcétera, y habían conseguido fuentes de acumulación de capital muy importantes, pero estaban marginadas de la principal fuente de acumulación económica del país, que es la explotación eh, de la vía de tránsito. Entonces, estos conflictos con la metrópoli norteamericana, que se van a desarrollar durante toda la primera parte del siglo XX, generan cada cierto tanto explosiones de crisis, ¿no? Como en el año 58, a final de los años 40, etcétera, etcétera. Y ahí también se abre una brecha entre las aspiraciones de los sectores democráticos populares, como el Frente Patriótico de la Juventud de final de los años 40, entre estos sectores democráticos populares o sectores incipientes de una izquierda marxista, digamos, ¿no? Expresada en el Partido Comunista, etcétera, con la conducta de las élites locales que nunca se plantean realmente la recuperación nacional del canal, sino que asumen una agenda básicamente de incrementar su participación en los beneficios. Una agenda muy mezquina, ¿no? Muy mezquina, que que no cuestiona el estatus del enclave colonial norteamericano, sino que se limita al tema de incrementar su participación en los beneficios. Bueno, hay una serie de avatares políticos en el país, después de Acción Comunal, la irrupción de Arnulfo Arias y su orientación política como nacionalismo conservador populista, ¿no? Y bueno, todo lo que significó la figura de Arias en la política panameña, los golpes de Estado, la polarización con los liberales, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a los años 60, ¿no? Y llegamos a los años 60, que son, digamos, es el periodo propiamente liberal, bueno, el segundo periodo liberal de la historia del país, ¿no? Con la coalición patriótica nacional en los años 50 y en los años 60 con gobiernos directamente del Partido Liberal Nacional. Entonces, básicamente los gobiernos del señor Chari, el señor Robles, etcétera. En este periodo, digamos, el país, la estructura social del país ha madurado, ha habido un crecimiento relativo de la clase media en los años 50 y sobre todo los años 60. La ciudad de Panamá se transforma en una ciudad propiamente dicha. Hay una diferenciación social en la estructura de clases y grupos, categorías sociales dentro del país, y la vida del país sigue atravesada por tensiones sociales, políticas, económicas, aspiraciones insatisfechas de los sectores populares, eh, a partir de
de los gobiernos de la coalición patriótica, el asesinato del presidente Ramón Cantera. El país está constantemente salpicado por elementos de crisis política, ¿no? Y de desavenencias fuertes entre sectores de las élites. Ya en los años 60 comienza a darse, en los dos gobiernos del Partido Liberal, comienza a darse un proceso de fragmentación de las élites sociales, fragmentación política de las élites sociales, ¿no? Acá hay un elemento importante que va a pesar mucho en el tema del golpe de Estado, y es la pelea constante y cada vez más agria entre distintos sectores de las élites sociales por controlar el aparato del Estado. En Panamá, el sistema político panameño, eh, en el sistema político panameño siempre ha sido importante, y me da la impresión de que sigue siéndolo, el problema de qué sector controla el aparato del Estado, porque el Estado panameño siempre ha desempeñado un papel importante como palanca para el crecimiento económico y el proceso de acumulación de capital. Entonces, dependiendo facción, de qué facción de las élites controla el aparato del Estado, resulta que los sectores principalmente beneficiados con los contratos con el Estado, las concesiones, los privilegios, canonjías, etcétera, etcétera, se distribuyen de manera peculiar de acuerdo a qué facción de las élites. Entonces, la agitada vida política panameña durante los años 50, 60 estuvo muy signada por eso, ¿no? Por un lado, por el conflicto general de los liberales del sector principal de la oligarquía local con el movimiento político encabezado por Arnulfo Arias. Ese es un nivel del conflicto, pero internamente entre los sectores contrarios a Arias se da una constante fricción por esto precisamente, ver quién controla el aparato del Estado y la distribución de los beneficios de esa situación, y eso produce en los años 60 un proceso de fragmentación política de las élites. Ese es el primer elemento, teniendo como paño de fondo el transitismo, ¿no? Las tensiones vinculadas con el transitismo, la intromisión norteamericana, el papel norteamericano en el surgimiento del Estado y la marginación de las élites sociales de los beneficios del canal y del país como un todo de los beneficios del canal, teniendo esos elementos como elementos de contexto, como paño de fondo. En términos inmediatos, en los años 60, tenemos tres factores que, en mi opinión, bueno, y el de muchos analistas, inciden directamente en el tema del golpe de Estado, en crear la ocasión y colocar el golpe de Estado como la mejor opción política en la crisis del año 68. El primero, ya lo dije, la fragmentación política de las élites, ¿no? Hay que recordar lo violentas que fueron las campañas electorales del año 64 y del año 68. No hay tiempo para extenderse en eso, pero cualquiera que conozca un poco la historia del país sabe que las campañas electorales del año 64 y el año 68 fueron tremendamente virulentas, ¿no? Con ataques a mano armada, con heridos, con muertos, etcétera, etcétera. Ese es el primer elemento, la fragmentación política de las élites. El segundo es el ascenso de las luchas sociales de los sectores populares, de los sectores subordinados, subalternos en Panamá. O sea, de los explotados y oprimidos, ¿no? Los años 60 y todavía los finales de los 50 son muy agitados en términos de las luchas populares, que tienen tres vertientes, tres componentes. Uno, la lucha democrático-nacional por la recuperación de la zona de tránsito, bueno, que como todo el mundo en Panamá sabe, tuvo hitos muy importantes en el año 47, el año 58, el año 64, el año 61, etcétera, etcétera. En varios momentos, en varios momentos de la segunda posguerra fue permanente la tensión en relación al problema del enclave colonial, y en algunos momentos hubo picos, crisis,
¿no? Que la situación general hizo crisis y entró a la historia como eventos particularmente importantes. El más importante, enero de 1964, ¿no? Eh, con los acontecimientos de aquellos 3 días calientes, con el saldo de 21 muertos, que es una coyuntura que en la historia panameña es un antes y un después. Después del 9 de enero, de los 3 días de enero del 64, ya nada volverá a ser lo mismo en el sistema político panameño y en las relaciones con la metrópoli norteamericana. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, queda claro que hay que renegociar el tratado original, ¿no? Que había sido pactado absurdamente a perpetuidad. Y eso es un cambio radical. Pero además, no es solo eso, no es solo que los norteamericanos se ven obligados a considerar la inevitabilidad de replantearse el tratado de 1903, sino que también cambia algo muy importante a lo interno del sistema político panameño. El régimen tradicional oligárquico comienza a liberal electoral, el régimen liberal electoral, muy excluyente y oligárquico, con elementos fuertemente clasistas, evidentemente, pero también con rasgos señoriales, estamentales, con elementos racistas, en una sociedad panameña donde lo indígena, lo negro, lo mestizo tiene un peso apabullante, nos enfrentamos a un poder político controlado por una minoría blanca, oligárquica, que da lugar a un sistema político muy excluyente y cada vez más desconectado de los intereses y las sensibilidades de los sectores populares. Entonces, cada vez más deslegitimado el sistema político. Entonces, ya tenemos dos elementos, ¿no? La fragmentación política de las élites, en segundo lugar, el problema del ascenso de las luchas sociales populares, que durante todos los años 60, bueno, se va a expresar en distintos movimientos muy importantes, huelgas de educadores, marchas del hambre, bananeras, incluso elementos de lucha armada, aislados pero existentes, en fin, y la lucha por la recuperación de la zona de tránsito entonces son luchas económicas, políticas y nacional democráticas. Y el tercer factor que opera en los antecedentes del golpe de Estado es la relación con Estados Unidos. Ahí cumple un papel fundamental, como ya decía, los días de enero del 64, pero hay un momento crucial que es el rechazo del Tratado 3 en 1, que las élites liberales habían negociado con Estados Unidos para cambiar el tratado de 1903 y que fue un fracaso completo, que a pesar de ser apoyado por casi toda la élite política, ni siquiera pudo ser llevado a votación en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Nacional. Y sobre esto hay que decir que lo del Tratado 3 en 1 fue una torpeza política. En la historia las torpezas políticas también cumplen un papel, ¿no? Los tontos cumplen un papel en la historia, ¿no? Como dice alguien por ahí, si los tontos volaran, el sol no se vería. Hay demasiados tontos en la historia, hay gente torpe en la historia, que uno se queda pensando, pues, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Es decir, uno a veces piensa, si yo hubiera sido asesor de esa gente, les evito el, el, el insuceso, ¿verdad? Pero bueno, hay dos torpezas en juego en este tema de las relaciones con Estados Unidos. La primera torpeza, la más importante, es la de los norteamericanos. A mí, por ahí lo digo un par de veces en el texto, esto ya es una impresión personal mía. Yo creo que los norteamericanos manejaron de manera muy torpe la relación con Panamá durante los 65 años previos al golpe de Estado, desde el surgimiento del Estado panameño. Uno puede entender que en las primeras décadas, producto de la extremada incipiencia de la sociedad panameña, los norteamericanos no le dieran demasiada pelota, no le dieran demasiada importancia, pero ya a partir de la segunda mitad del siglo, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, es evidente que la sociedad panameña había cobrado cierta
con textura, cierta organicidad que se expresó en la lucha contra las bases de finales de los años 40, un despabilamiento de la sociedad, de la sociedad panameña en el terreno de lo político, político electoral, que se expresó con las capulinescas los capulinescos eventos del proceso electoral, de los procesos electorales de finales de los 40 y comienzo de los 50, ¿no? Con fraudes electorales, recuentos, llamadas a Arnulfo Arias, y después derrocamiento de Arnulfo Arias, la emergencia del coronel Ramón Cantera. Bueno, la vida política panameña se tornó muy inestable, pero también es cierto que esa inestabilidad está en relación con una creciente organicidad y maduración de la sociedad panameña, ¿no? Que comienza a plantear presiones sobre el aparato político controlado por una pequeña élite oligárquica. Entonces, creo que en ese sentido los norteamericanos, previendo, captando la debilidad del sistema político y la imprevisibilidad, ¿no?, de las élites, comienzan a preparar a la Guardia Nacional. La intervención norteamericana en la militarización de la Policía Nacional desde los años 30 y sobre todo en los años 40, ¿no? El surgimiento de una Guardia Nacional militarizada bajo la influencia y orientación de Estados Unidos cumple un papel importante a partir de los años 50. La Guardia Nacional comienza a desempeñar un papel de árbitro en los conflictos, en los recurrentes conflictos políticos panameños que, repito, no tienen un gran fondo ideológico, claramente casi no tienen fondo ideológico, básicamente son conflictos políticos que expresan luchas por el control del Estado, ¿no? Con diferencias ideológicas marginales. Entonces, los norteamericanos comienzan a preparar a la Guardia Nacional Panameña como guardia pretoriana, como garantía de última instancia de la estabilidad política, o para decirlo en cristiano de a pie, en castellano de a pie, preparar a la Guardia Nacional para, en cualquier circunstancia política aguda, de crisis política aguda, que es amenazar la estabilidad del orden social, la Guardia estuviera disponible para tomar las riendas del Estado a través de un golpe militar. Esto que pasó en el año 68, la Guardia Nacional ya venía siendo preparada para eso desde el comienzo de los años 50, ¿no? Y directamente por los norteamericanos. Hay un elemento peculiar en esto y es que las élites panameñas tenían un control muy laxo sobre el cuerpo armado local, ¿no? A diferencia de otros países donde los altos mandos tienen una gran presencia de individuos provenientes de las élites, en el caso panameño, los altos cargos, los altos mandos del cuerpo armado, no hay una gran presencia de sectores de las élites, ¿no? Entonces hay una especie ahí, hay una situación peculiar, bueno, en Panamá todo es peculiar, pero las características del Estado panameño, esta situación de semiprotectorado, ¿no?, que de hecho hizo con que las élites locales confiaran la estabilidad del orden social básicamente en la presencia norteamericana. Es decir, Panamá es un país que durante el siglo XX, durante la mayor parte del siglo XX, durante mucho tiempo, tuvo en su territorio tropas del ejército de los Estados Unidos. Y estas tropas no estaban solo para garantizar el control sobre el paso transísmico, sino también de manera derivada desempeñaban un papel de seguro de última instancia para el orden social local. Es decir, las élites panameñas derivaron en la presencia militar norteamericana lo fundamental de la estabilidad política y del orden social local. Eso hizo con que subestimaran hasta cierto punto, de una manera no no se encuentra en otros países de América Latina, que subestimaran el control orgánico del cuerpo armado, ¿no? Y en parte esa es la razón de que no hubiese hijos de la gran burguesía en los altos mandos de la Guardia Nacional, ¿no? Es decir, habían confiado en la presencia norteamericana en la estabilidad del orden social, y como en cierta medida el ejército norteamericano tenía una
incidencia muy fuerte sobre la Guardia Nacional, simplemente se desconectaron, qué sé yo, y siguieron con sus negocios y sus peleas políticas por el control del Estado. Bueno, entonces, el punto fundamental es que eh, el rechazo del 3 en 1 en el año 67 es, digamos, el último hecho que decide la bancarrota del sistema político panameño, ¿no? Eh, la fragmentación política de las élites, el ascenso de las luchas sociales y el fortalecimiento de la organización y capacidad de resistencia de los trabajadores y los sectores populares, y cada vez más osados en su participación política y su accionar social, y finalmente la crisis estructural de la relación con la potencia norteamericana y el enclave colonial. Los acontecimientos del año 68 en las elecciones, las agitadas elecciones y accidentadas elecciones del año 68 son una consecuencia de lo anterior, ¿no? Hay muchas formas de sintomatizarlo. Por ejemplo, la pelea por el control del Tribunal Electoral durante el año 68, que el organismo encargado de contar los votos, una cosa de locos, de locos. La manera como se disputaba el control político, así, abiertamente, descaradamente, la pelea por controlar el Tribunal Electoral, ¿no? Que era el que iba a definir quién había ganado las elecciones, por un lado. Y por otro lado, un hecho llamativo, y es que para buena parte de las élites del sector oligárquico, históricamente enfrentado al señor Arias, para el año 68 decide una buena parte de aquellos sectores que habían respaldado el gobierno del señor Robles, ¿no? Deciden desmarcarse de la coalición liberal y apoyar al señor Arias. Es decir, enemigos históricos, políticos, ¿no? Del señor Arias decidieron respaldarlo en el año 60, para las elecciones del año 68, lo cual significa que esas elecciones eran desde el comienzo ya un elemento de crisis en el sistema político, ¿no? Eh, la misma candidatura del señor Arias, con respaldo de viejos enemigos, ya es un síntoma de crisis en el sistema político. Y claro, a partir de eso y de la pérdida de peso político de los sectores liberales, el eventual triunfo del doctor Arias, del señor Arias, ya plantea un problema de incertidumbre, de incertidumbre, de ansiedad, teniendo en cuenta los comportamientos políticos previos del señor Arias, ¿no? Una figura política realmente caótica, ¿no? Una figura muy controversial, eh, dos veces ya presidente de la República, ya había sido dos veces destituido, le habían hecho fraude en dos o tres elecciones anteriores, él mismo había ganado su primera elección en los años 40 de manera con claros elementos de fraude, considerando que el anterior presidente de la República era alguien vinculado a su hermano y al movimiento de acción comunal, etcétera. Bueno, él mismo había ganado su primera elección con algún amañamiento de las elecciones, pero después la figura del doctor Arias, ¿no? Un tipo simpatizante de sectores ultraderechistas, etcétera, ya el hecho de que el señor Arias fuera favorito para ganar las elecciones en el 68, ya era de por sí un elemento de crisis en el sistema político, ¿no? Y de ahí las presiones sobre el cuerpo armado para evitar el triunfo del doctor Arias. Hay que decir que en los meses previos, tras la declaratoria de triunfo electoral del señor Arias, los meses previos a la toma de posesión fueron momentos muy agitados, donde incluso un sector de la prensa liberal abiertamente pedía un golpe de Estado para evitar que el señor Arias asumiera. La Guardia Nacional, dirigida por el general Bolívar Vallarino, en ese momento, el coronel Bolívar Vallarino, en ese momento, bueno, finalmente llega a un pacto con el doctor Arias para facilitar su asunción del poder, al poder,
acuerdo que evidentemente el señor Arias no cumplió y que es el elemento disparador, la contingencia disparadora del golpe de Estado. Entonces, para terminar, diría que a la hora de discutir de esta manera apretada, diría que a la hora de discutir los antecedentes del golpe, uno tiene que ver aspectos estructurales históricos de el Estado y la sociedad panameña, de la sociedad y después el Estado panameño, las condiciones de surgimiento del Estado panameño, la mediatización del Estado panameño por la presencia norteamericana, los problemas, las tensiones con la metrópoli por el tema del enclave colonial, la zona, el secuestro de la zona de tránsito, el interés de las élites de incrementar sus beneficios, su participación en los enormes beneficios de la vía transísmica, incluyendo ahí el ferrocarril. Y finalmente, entonces están las condiciones históricas mediatas, están los factores que directamente inciden, que crean las condiciones, la ocasión para el golpe de Estado, que lo colocan, que tienden a colocarlo como la mejor opción política del momento, y finalmente está los eventos disparadores, ¿no? Las tensiones, los juegos de mano, los empujones, y finalmente el comportamiento este, el comportamiento peculiar del señor Arias luego de la declaratoria del triunfo electoral. Toda esa combinación de factores en distintos planos es lo que permite entender el hecho de que finalmente el golpe de Estado se haya impuesto como la mejor opción política para resolver la crisis política y social que marcaba el país, que marcó al país durante el año 68. Estamos hablando de una América Latina donde los golpes de Estado estaban a la orden del día. Cada vez que había una situación de inestabilidad política aparecía. Entonces, en el año 68, un golpe de Estado no era algo que demasiado extravagante, como sería hoy, digamos, en Panamá, un golpe de Estado sería una cosa extravagante, o en buena parte de América Latina. Pero en el año 68, en la América Latina del año 68, un golpe de Estado estaba todos los días en la agenda como opción frente a la incapacidad de los grupos políticos civiles para garantizar el funcionamiento del Estado, el normal funcionamiento del Estado y por tanto de la economía y de la dinámica social, ¿no? Eso es básicamente, en mi opinión, las condiciones que llevaron al golpe de Estado, ¿no? Y hay que marcar, los norteamericanos habían preparado a la Guardia Nacional para esa eventualidad desde hacía unos 20 años antes. Sí, bueno, se me había adelantado un poco porque le iba a preguntar también qué papel jugaba la Guardia Nacional y ya usted ha sido enfático en eso, en señalar que podemos entender a la Guardia Nacional como un garante de la estabilidad política, Y un árbitro de los un árbitro. conflictos. Sí. Bueno, creo, Soler hablaba de bonapartismo, pero creo que esa no es su lectura. ¿Qué opina de este concepto que acuñó Ricardo Soler para esa realidad? Él le llamó Lo, com- bonapartismo, sí, como árbitro también. lo comparto, es una categorización que viene de León Trotsky, eh, el concepto de bonapartismo, que que Trotsky toma de algunas consideraciones de Marx y de Engels, básicamente en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde Marx hace una valoración de la experiencia del golpe de Estado conducido por Napoleón Bonaparte III, eh, que él ¿cómo es? Marx se refiere a Bonaparte como el sobrino del nieto, algo así, tiene una expresión sarcástica para referirse al Bonaparte de los años 40, que ahora se me escapa el nombre, si era Napoleón o no. Pero Marx, a propósito de este segundo Bonaparte, es que Marx acuña la expresión eh, entre otras, de la historia se repite, primero como drama y después como farsa, ¿no? Marx tenía un profundo desprecio por la figura de Luis Bonaparte, perdón, de Luis Bonaparte, eh,
Entonces, pero a raíz de la experiencia de Bonaparte, de Luis Bonaparte, a mediados del siglo XIX, Marx tiene la oportunidad de- de elaborar una pequeña joya del análisis político, social, del análisis de coyuntura, de actores sociales, de fuerzas políticas, de grupos, de ideologías, de discursos y de proyectos, a nivel, digamos, de la dialéctica de lo macro y lo micro, ¿no? Articulando factores histórico-estructurales y factores políticos, sociales y culturales que se despliegan en el mundo de la vida diaria. Es un estudio emblemático, ejemplar, el de Marx, ¿no? Como análisis político de coyuntura, y a partir de ahí Trotsky le da forma a la figura del bonapartismo sui generis, a partir de su estudio de las experiencias políticas del nacionalismo popular en América Latina, en el periodo en que Trotsky se exilia en México, ¿no? El hecho de que Trotsky llegara a México en medio del momento más floreciente del cardenismo, ¿no? De los primeros tiempos del gobierno del PRI, y de la nacionalización del petróleo. Por ejemplo, Trotsky digamos que reconoció el valor de la política de nacionalizar el petróleo de Cárdenas como un factor de tensión entre los intereses de las clases dominantes locales y los intereses de las potencias metropolitanas o imperialistas. Trotsky supo ver en el nacionalismo popular, en el nacionalismo burgués popular latinoamericano, el índice de una confrontación entre los intereses de las metrópolis y los intereses de las clases dominantes locales, ¿no? El problema fundamental es el hecho de que las metrópolis se quedan con una buena parte, si no la parte mayoritaria, del excedente generado en las economías locales, ¿no? Y eso genera una tensión estructural entre los intereses de los sectores dominantes locales en el capitalismo periférico o semicolonial dependiente y los intereses de las metrópolis. Esa es la base socioestructural del nacionalismo burgués en América Latina, ¿no? Esa es la base estructural, ¿no? La base objetiva del conflicto entre la tensión, que cada cierto tanto escala a conflicto abierto, entre las élites locales y los intereses de la metrópoli. Esa es de la metrópoli. Esa es la razón por la cual el nacionalismo burgués es recurrente en la historia de América Latina, ¿no? Uno podría rápidamente mencionar nombres como Cárdenas, ya mencionado, como Perón, como Vargas en Brasil, como la dictadura brasileña de los años 60, etcétera. Pero lo curioso del caso, y Trotsky hace esa distinción, ¿no? Estos eh, bonapartismos sui generis pueden ser, dice sui generis porque se da en países semicoloniales, ¿no? O periféricos, diríamos, dependientes, diríamos más bien hoy. La categoría semicolonial es una categoría elaborada por los primeros congresos de la Internacional Comunista para referirse a estos países que son formalmente independientes, pero que están sometidos al control de las potencias metropolitanas imperialistas mediante mecanismos más bien informales, que pueden ser económicos, tratados internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, sobre la base de esta tensión estructural entre las élites locales y las metrópolis, Trotsky aproxima una caracterización para comprender la recurrencia del nacionalismo burgués en América. Pero ese nacionalismo burgués, justamente porque se enfrenta, porque mantiene relaciones tensionadas con los intereses metropolitanos imperialistas, tiende a asumir rasgos autoritarios, ¿no? ¿Por qué? Por la enorme capacidad que tienen los intereses metropolitanos para incidir en el medio local y encontrar socios en el medio local para la defensa de sus intereses. Es lo que vemos hoy en los sectores internos de las élites que se
que se alían a los intereses norteamericanos o extranjeros para socavar a los gobiernos progresistas, a los proyectos progresistas, ¿no? Entonces, digamos que frente a esa situación de que un sector de la oligarquía interna se coalicione con los intereses metropolitanos, digamos que surgen tendencias bonapartistas, ¿no? Derivas autoritarias, formas autoritarias en el Estado eh, del capitalismo periférico para, por un lado, resistir la presión de los intereses metropolitanos coaligados con intereses oligárquicos locales, y por otro lado, muy importante, procedieron a un proceso de movilización controlada y limitada de los sectores populares para ejercer presión sobre los sectores tradicionales oligárquicos y sobre los intereses metropolitanos. Es decir, básicamente el modelo Perón en Argentina, el peronismo en Argentina, o el modelo del PRI en México, ¿no? Por un lado, una política con rasgos, con características independientes respecto de la metrópoli norteamericana, y por otro lado, un control vertical y burocrático sobre los movimientos sindicales, obreros y populares, que a partir de ahí entonces son movilizados de manera controlada y limitada con el objetivo, como ya decía, de presionar a los sectores tradicionales y a los intereses metropolitanos, ¿no? Sobre esa base, entonces, las nacionalizaciones de empresas, ¿no? De capital norteamericano o europeo, en el marco de los proyectos, de los programas político-económicos nacionalistas burgueses. Hay una distinción allí que hace Trotsky y también Nahuel Moreno, ¿no? Dirigente y teórico marxista argentino, sobre el tema de que estos gobiernos bonapartistas en la periferia capitalista pueden tener un carácter, digamos, vamos a decir, reaccionario de derecha, como el caso de la dictadura brasilera de los años 60, que sin embargo trató de establecer cierto margen de autonomía para el desarrollo capitalista interno, y aquellas otras experiencias de bonapartismo en las cuales, sus géneros, en las cuales el poder político adopta cierto color y cierto discurso progresista, ¿no? Populista, progresista. Es el caso del primer Perón, hasta cierto punto, sobre todo el cardenismo, y en el caso panameño de Torrijos, ¿no? Claramente. Aunque hay que olvidar que Torrijos se había inspirado en sus formas y discurso político en Perón, pero también en Nasser, ¿no? También en Nasser. O sea, ahí hay un vínculo con el movimiento de los no alineados, etcétera, etcétera, que Torrijos incorpora en su discurso. Entonces, el tema es que el nacionalismo burgués, sea de derecha, sea populista, en América Latina tiene una larga tradición. El torrijismo se encuadra en ese proceso con sus correspondientes peculiaridades, pero el nacionalismo burgués eh, populista no es una mera ocurrencia de caudillos, ¿no? No es un mero discurso o un mero recurso oportunista de ciertos caudillos para manipular a las masas, sino que expresa una tensión estructural real entre los intereses internos de una parte de las élites modernizantes, emergentes, ascendientes, sobre todo vinculadas a procesos productivos internos de industrialización, urbanización, y los intereses coaligados de las viejas oligarquías terratenientes y agroexportadoras o minero exportadoras, comerciantes importadoras, eh, perdón, mineros exportadores y comerciantes importadores, junto con los terratenientes, la oligarquía terrateniente clásica, que se contraponen a los sectores modernizadores, industrializadores, urbanizadores, a los que se vincula en buena medida el nacionalismo burgués, ya sea el de derecha como el más populista. En ese sentido, este es el punto, digamos, del nacionalismo eh, burgués, popular. Me parece que esa era la pregunta, ¿verdad?
Sí, bueno, aprovechando que estamos en esto del bonapartismo y que Ah, el Bonaparte. la lectura del 18 Brumario de Ley Bonaparte es obligatorio, es una lectura obligatoria en las ciencias sociales. Y el inicio de ese texto, Marx, bueno, la conversación nos ha llevado a este punto, así que vamos a aprovechar el momento. La lectura de Marx evoca a Hegel para decir que Hegel dice que la historia se repite, pero entonces Marx añade que, bueno, y con esta ya sí terminamos la conversación de hoy, pero Marx añade que primero como tragedia y luego como algo así como lamentable farsa. O sea, si aplicamos esto a este periodo y a dos de las figuras más importantes que sería en este caso eh, y el general Torrijos y posteriormente Noriega, o sea, podríamos entender esta primera etapa, o sea, la etapa la etapa torrijista, podemos entender la primera parte como tragedia y luego como farsa o lo vería muy forzado allí. Sí, sí, solo puntualizar rápidamente algo. El tema del bonapartismo es, digamos, formalmente una deriva autoritaria, formas autoritarias en el régimen. Pero estas formas autoritarias pueden responder a distintas razones. Una de ellas, ya lo dije, la resistencia a los intereses metropolitanos, la resistencia nacionalista burguesa a los intereses metropolitanos. Otra razón de la bonapartización de los regímenes políticos puede ser enfrentar y derrotar de manera violenta un fuerte ascenso de las luchas sociales populares. Son dos motivos diferentes. Y una tercera puede ser el prevenir este ascenso de las luchas sociales. Esto lo digo porque, por ejemplo, en la contemporaneidad hay, en correlación con las políticas neoliberales, hay una tendencia a la bonapartización de los regímenes políticos sin que dejen de ser formalmente democracias electorales, ¿no? Una cosa es un régimen bonapartista, como el caso, por ejemplo, de Torrijos, un golpe de Estado militar, o la dictadura brasilera de los años 60, que son regímenes bonapartistas emblemáticos, ¿no? Donde la institución principal del régimen político son las Fuerzas Armadas, el cuerpo armado, ¿no? Es un típico régimen bonapartista, eh, donde hay variantes, por ejemplo, el caso del somocismo, ¿no? Una dictadura, un bonapartismo de derecha, asentado en sectores sociales tradicionales. Es decir, el contenido social puede variar, pero la estructura tiene que ver con un elemento autoritario en el régimen político. Una cosa distinta es cuando en un régimen, porque ahí yo parto de una distinción, el Estado como conjunto de instituciones, el régimen político como la específica articulación de esas instituciones y el gobierno como el grupo que en el marco institucional conduce y controla el Estado. Son tres niveles. El Estado, el régimen político y el gobierno específicamente, que es el grupo que gestiona efectivamente el aparato del Estado en el marco de una determinada combinación de instituciones políticas. El bonapartismo es un tipo de régimen de dominancia autoritaria, ¿no? Donde la estructura de las instituciones tiene una dominante autoritaria. En este caso, muchas veces, pero no siempre, el cuerpo armado es la principal institución del régimen en una formación bonapartista. Un tipo de bonapartismo peculiar fue, por ejemplo, el régimen estalinista en el este europeo, en la URSS y el este europeo, donde un partido único controla el aparato político del Estado. Es una forma de bonapartismo peculiar asentado sobre una estructura de propiedad no capitalista. Volviendo al caso nuestro, hay que decir que en el presente, en correlación con las políticas neoliberales que producen deterioro, malestar, descontento, bronca, anticipando la probabilidad de
fenómenos de reacción social popular, de reacción social, vamos a ver qué hora es, anticipando fenómenos de descontento y de bronca, de malestar y de explosiones de ira popular, eh, las élites políticas, en el marco de un régimen democrático formal o electoral, de regímenes electorales liberales, comienzan a introducir elementos bonapartistas en el régimen democrático formal. No son regímenes bonapartistas, pero son regímenes democráticos formales con fuertes elementos bonapartistas, ¿no? Es lo que llamamos la bonapartización de los regímenes políticos, por ejemplo, la bonapartización judicial, cuando las élites usan el sistema judicial para criminalizar la protesta social o para utilizar los recursos e instrumentos del Poder Judicial para perseguir a los responsables de un gobierno progresista, como por ejemplo el juicio y condena de Cristina Kirchner en Argentina, lo de Evo Morales, lo de Lula, que estuvo 1 año y medio preso, eh, lo de Pedro Castillo, que está preso, está prácticamente secuestrado en Perú, sin juicio, ¿no? Una cosa impresionante lo de Pedro Castillo, más allá de las torpezas que haya podido cometer, pero es algo absolutamente ilegal, la prisión indefinida, sin juicio del señor Castillo, y nadie dice nada. En fin, en América Latina, las élites han incorporado el recurso de utilizar el sistema judicial como un palo político, digamos, contra los sectores populares, las luchas, o contra sectores del sistema político eh, que se comportan de manera eh, no convencional, ¿no? Que se apartan de los intereses. Y en cada uno de los países vamos a notar este tipo de recursos. Entonces, hay elementos de bonapartización de, eh, de los sistemas políticos en América Latina, hoy, en el marco de un gran deterioro social, un gran malestar y de la debilidad de los sistemas políticos también, porque ese es otro elemento, ¿verdad? El bonapartismo suele imponerse o suele ganar espacio en aquellos países donde la institucionalidad suele ser muy débil. Y en América Latina en general, las instituciones políticas son débiles en comparación con el nivel de desigualdad social, los conflictos sociales, el nivel de malestar. Las instituciones pueden ser puestas a pruebas de estrés muy fuertes, producto de esta estructura social muy descompensada, muy desequilibrada, muy desigual, que acumula mucho potencial de conflicto y entonces obliga a las élites a responder de manera autoritaria. Por ejemplo, en Costa Rica, donde yo vivo, el gobierno anterior del señor Alvarado prácticamente ilegalizó el derecho de huelga y redujo el derecho de convenciones colectivas como dicen acá, a la repartición de confites, o sea, cualquier cosa, pero perdió totalmente capacidad, eh, digamos, redujo a las convenciones colectivas a cosas muy sin importancia. Entonces, digamos que hay otros elementos de bonapartización, como por ejemplo un Banco Central autónomo, una Contraloría que opera como un superministerio, las salas constitucionales son elementos bonapartistas en el régimen democrático formal. Sí, hay una serie de instituciones que están separadas del proceso democrático político ciudadano, separadas del control ciudadano, que se autonomizan, como el Banco Central. En Panamá no hay Banco Central, pero acá sí, la Contraloría, la Sala Constitucional. Hay una serie de organismos que se separan del control ciudadano, se despolitizan y son elementos de bonapartización del sistema político. No son órganos controlados por las élites y que los elementos democráticos, de democracia formal, eh, quedan al margen del control político democrático, incluso el muy limitado que podemos observar en nuestros países. Y para referirme a tu última pregunta, que es el presente, ¿no? El presente del torrijismo, si no entendí. Ah, bueno, hay un elemento también importante en este tema del bonapartismo que es fundamental, es
que cuestiona el sentido común de la distinción blanco y negro, maniqueísta, polar, entre democracia y dictadura, ¿no? El pensamiento liberal más burdo ha instalado en el sentido común una distinción ético-política entre democracia y dictadura, ¿no? Las democracias son buenas, las dictaduras son malas. Bueno, la historia es un poco más complicada. En la historia ha habido dictaduras, por supuesto, brutales, ¿no? Pero también ha habido regímenes políticos autoritarios que expresan procesos progresivos, ¿no? Un poco la experiencia de la antigüedad mediterránea, cuando recordarás la figura del tirano, ¿no? Que era un líder popular que a hombros de un movimiento social popular se levantaba contra las democracias oligárquicas en Grecia, las democracias plutocráticas, como las de Atenas, por ejemplo, daban un golpe de Estado y estos líderes populares carismáticos, llamados tiranos en esa época, encabezaban un movimiento popular progresista, democratizando socialmente la sociedad. Bueno, algo de eso tiene que ver con el torrijismo, ¿no? Yo soy de la época y más allá del carácter de dominancia autoritaria del régimen, un régimen cuyo principal institución principal eran las Fuerzas Armadas, el Cuerpo Armado, o sea, un régimen militar, policial. Sin embargo, paradójicamente, este gobierno, este régimen político bonapartista asentado en el Cuerpo Armado, abrió en la historia del país un periodo de relativa democratización social de la vida política en el país, ¿no? Bueno, tomaría mucho tiempo extenderse en esto, pero bastaría con decir que respecto de los años 70 en Panamá fueron, en términos sociales, bastante más democráticos que los años 60, ¿no? Al margen de las características autoritarias del régimen. Hubo un crecimiento de la clase media, hubo crecimiento de la participación política de los sectores populares, que en el régimen liberal electoral oligárquico de los años 60 tenían muy poca participación, si alguna tenían. Hubo en los años 70 un proceso de organización sindical, gremial, popular, social, tanto en lo urbano como en el campo. Todo eso controlado de manera bonapartista por la conducción del régimen político, básicamente por Torrijos y los militares, pero hubo en ese marco de contradicción entre la estructura autoritaria que controlaba todo el proceso y, digamos, la creación de organismos que incorporó a sectores de la población muy importantes a la participación política y social, incluso económica, eh, mediante la inversión, la intervención del Estado, la inversión pública, la creación de empresas, las iniciativas económicas que dirigió el Estado panameño. Bueno, todo eso generó canales de participación, la ampliación de la educación pública, de la salud pública, la educación superior. La Universidad de Panamá pasó, en un lapso de 5 o 6 años, pasó de 8.000 estudiantes, básicamente de clase media alta, pasó a tener 20 y pico mil, 23, 24.000 estudiantes en un lapso de 5 o 6 años. Yo fui en parte beneficiario de esa ampliación del gasto público, de la inversión pública en educación, salud, etcétera, etcétera. Por supuesto que todo esto está muy limitado, muy condicionado por la estructura autoritaria y por las características y los límites del régimen. No se quebró nada estructuralmente, hubo una ampliación, hubo un ensanchamiento de las posibilidades, ¿no? Digamos, el límite de lo factible se desplazó, pero sin saltos cualitativos ni nada que se le parezca. El país siguió siendo un país capitalista periférico, con grandes niveles de pobreza. ¿eh? El desempleo bajó a niveles inéditos, la clase media creció, hubo mejoría de algunos sectores, de algunos indicadores, que sin embargo la crisis económica del final de los años 70 canceló en buena medida las reformas progresivas que el régimen había introducido, como el Código de Trabajo, etcétera, ya habían sido revertidas al final de la década. Y para no dejar lugar a confusión y malos entendidos, hay que decir que incluso
en esos años 70, donde estamos en presencia del discurso popular, nacional, etcétera, etcétera, incluso en esos años, el elemento fundamental fueron dos. Uno, la recuperación nacional, o sea, para los intereses económicos locales del canal, o sea, la recuperación para la burguesía nacional del canal, que fue lo que Torrijos logró. Y segundo, el hecho de que el centro de la economía pasó a ser el centro financiero, la plataforma de servicios internacional, lo cual quiere decir que el discurso y las prácticas nacional populares en realidad estuvieron al servicio de los mejores intereses de el gran capital local, los grupos económicos locales, y una reestructuración de la economía nacional del país en la cual el sector de servicios financieros internacionales pasó a ser el centro de la economía del país, junto con la reversión del canal, perdón, la reversión de la zona de tránsito y la incorporación del canal a la economía del país como producto del tratado firmado en el año 77 y ratificado en el año 78. En cuanto a la actualidad, ¿qué queda del torrijismo? En mi opinión, queda la foto de Torrijos en traje de campaña, ¿no? Con su sombrero de verde olivo, queda la foto de Torrijos, queda el apellido, el símbolo, hasta el punto de que al día de hoy, bueno, un hijo de Torrijos ya fue presidente y en este momento es candidato presidencial o precandidato. No sé con qué posibilidades de ganar, pero dadas las circunstancias del actual mapa político panameño, pues nada me extrañaría que el señor Torrijos, Martín Torrijos, acabara siendo uno de los candidatos con mayores posibilidades de acceder al cargo, ¿no? Como ya lo hizo una vez. Entonces, del torrijismo queda poco y nada, porque el PRD, que fue el partido que Torrijos fundó, ha tenido una evolución muy similar a la del PRI mexicano y en determinado momento al del peronismo y actualmente. Buena parte del peronismo actual ha girado a la derecha, ¿no? A partidos que asumen las políticas neoliberales o en el mejor de los casos a una especie de liberalismo social, ¿no? Eh, lo mismo pasa con el PRI, que se giró muy a la derecha, y el PRD de hoy tiene poco y nada de lo que en los años 70 podíamos asociar a la agenda, el perfil político del torrijismo, tal como yo lo denomino en relación con esos años 70. Entonces, de eso no queda mucho, si es que queda algo. Yo sé que hay sectores en el PRD actual que reivindican todavía la experiencia política de los años 70, pero esos sectores tienen muy poca posibilidad, si es que alguna, de ser hegemónicos dentro de la actual estructura del PRD. Es un partido integrado a las élites políticas panameñas convencionales, que gestiona el aparato del Estado en el capitalismo periférico, con altos niveles de corrupción, hay que decir, y nada, o sea, del torrijismo de los años 70 queda el recuerdo, los símbolos y la utilización oportunista electoral de esos símbolos. Eso es lo que es mi impresión. Sin embargo, tengo que decir que yo tengo 29 años viviendo fuera del país, nunca he perdido contacto, voy con frecuencia, pero de todas maneras no es lo mismo que vivir en el país, así que esta última parte hay que tomarla con pinzas, ¿no? Y someterla a examen crítico porque uno puede cometer errores al no tener un cuadro completo de la situación que vive el país en las últimas décadas por no vivir allí. Pero es mi impresión, ahí sí, esto último, sobre la actualidad, es mi impresión, la impresión de alguien que hace ya varias décadas que vive fuera del país, aunque esté cerca. Ok, bueno, muchas gracias Roberto por su tiempo, por esta conversación que ya pasó la hora y por regalarnos estas pinceladas sobre su libro, que es una lectura interesante para comprender el desarrollo y el despliegue del torrijismo, incluso hasta esto último que señala que queda poco y que en efecto comparto esta última afirmación.
Así que bueno, muchas gracias por estos minutos hasta ahora. Muchas gracias a ti, Abiel, y hasta la próxima. Saludos allá a todos y a todas. Nos vemos. Chao.